noches, bienvenidos a Será Justicia. Bueno, hoy sin duda el tema es la tragedia de Rosario, esta explosión en donde seguramente un perito, una vez más, determine si se trató de una caldera o una pérdida de gas. Una ciudad que está viviendo realmente un momento más que dramático en las últimas décadas. Nunca se había visto una explosión de esta magnitud. Pero el programa de hoy no vamos a hablar de esto. Vamos a hablar de el avance científico y cómo está determinando las investigaciones judiciales, ya sea o por una cuestión como la que pasó hoy en Rosario, o lo que veníamos hablando la semana pasada, o lo que seguramente mañana ustedes se van a enterar, que son causas judiciales que cada vez más dan un vuelco o dependen de un perito. El caso Ángeles fue determinante para la acusación, la pericia, el ADN en las uñas de Ángeles fue determinante para la acusación del portero Mangieri. También mañana se va a determinar en el sur del país si esta señora Ana Goten de San Martín de los Andes fue responsable de la muerte de su hijo al caer su camioneta de un barranco, es decir, un hecho que hasta hace un par de semanas se creía como un accidente en donde la mujer estaba trasladando a su hijo discapacitado por una ruta, en la ruta de los Siete Lagos. Ahora se lo ve, luego de una pericia mecánica, como un hecho doloso. Y cada vez son más los casos en donde la ciencia está determinando o esclareciendo la causa o determinando el curso de una investigación. Por eso hoy queremos hablar con peritos y también con un juez para que nos diga si tienen que cumplir alguna condición los peritos, para que nos diga cómo se investigaba antes y qué modalidades nuevas paralelas o en conjunto con el avance de la ciencia está adquiriendo la Administración de Justicia. Enseguida, después de la pausa. Años y lo celebramos inaugurando la nueva terminal B de Ezeiza. Con una inversión de 570 millones de pesos, continuamos construyendo el aeropuerto más moderno de América Latina. Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. El Centro Médico Montserrat, por sus servicios médicos de excelencia en diferentes especialidades, obtuvo la distinción del ITAES, el instituto que acredita garantía de calidad médica. Centro Médico Montserrat. Un nivel superior en salud. Cámbiate a Ospose Integral. Gana tu salud, ganas vos. Ospose Integral. Compromiso médico. Créditos Pymes. ¿Sabías que el crédito que tu pyme necesita está en el Banco Ciudad? 0822-20400. Ya conoces tu ciudad, ahora conoce tu banco. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Bueno, y tenemos aquí al doctor Fernando Cardini, que es perito en Ciencias Químicas, miembro de la Escuela de Derecho Penal y Ciencias Forenses Aplicadas. Buenas noches, ya ha estado usted aquí. Sí. Siempre es un placer hablar con ustedes. Aprendo permanentemente y seguramente ustedes también, porque además hablan un lenguaje más que sencillo. También el licenciado Hernán Alvaredo, que es perito en imagen forense, especialista en audio, imagen y video y especialista en investigación científica del delito. Muchas gracias por haber venido esta noche aquí. Muchas gracias por la invitación. Bueno, recién estábamos hablando fuera de cámara, ¿no? Como un viejo paradigma versus un nuevo paradigma que se está advirtiendo ahora en las causas judiciales, en donde el perito, está bien, yo sé que técnicamente es un auxiliar del juez, pero yo les puedo asegurar que es mucho más que eso, porque ahora una causa depende de lo que diga el perito, y si no, vean ustedes el transcurso de las últimas causas, de qué manera se va determinando, mientras que antes había, como decían ustedes, una evidencia testimonial, ¿no? ¿Qué pasó con eso? Y durante el siglo XX la justicia, la administración de justicia se basaba en gran parte en los testimonios de los testigos que estaban presenciando un hecho o que eventualmente sabían algo del hecho. Entonces se les preguntaba, y lo que se fue viendo con los años es que digamos, este testimonio que daban estos testigos tenía un grado de certeza bajo, porque estaba teñido por su percepción. Claro. O sea, si yo, por ejemplo, un ejemplo, yo veo un choque en la calle, ¿sí? Y hasta lo estoy viendo, no estoy preparado para verlo, pero después de haberlo visto, me van a preguntar como testigo presencial. Y yo puedo teñir eso con mi religión. Una cierta con subjetividad. mi percepción de la realidad, mi visión, mi capacidad de visión.
Inclusive puedo teñirlo hasta con la religión, o sea, o con algunos pequeños detalles de paradigmas que uno tiene. Si chocó un hombre y una mujer y yo soy machista, voy a decir que la culpa es de la mujer. Entonces, ese tipo de cosas, y no estoy mintiendo, simplemente me dejo llevar por mis percepciones. No, y aparte lo traumático, ¿no? Frente a un hecho totalmente fortuito, un testigo puede decir y expresar las cosas más inverosímiles, ¿eh? Sí. Nosotros somos tres, vemos una situación en esta mesa o que ocurre o en este estudio y los tres, por más que seamos profesionales, en el ámbito forense, vinculado al tema justicia, el tema de presa, vamos a ver y percibir tres cosas totalmente diferentes. Y lo vamos a contar de diferentes maneras. Entonces, ¿qué pasa con el juez? Cuando se encuentra con esto, ¿cómo administra justicia? ¿Cuál es la verdad que quiere llegar? Mientras que se ha ido viendo que a fines del siglo XX y a principios del XXI, la prueba del testigo post factum, que es el testigo que aparece después del hecho. Por ejemplo, hablamos del accidente de tránsito, o sea, aparece un ingeniero forense que determina la frenada, los golpes de los dos automóviles, las lesiones de cada uno de los participantes en el hecho, la biometría, todo eso para determinar exactamente quién fue la culpa de este hecho Bueno, lo de delictivo. 11 también, las pericias fueron claves para ver si de verdad el motorman tenía algún tipo de responsabilidad o no. En lo de Rosario de hoy, ¿ustedes creen que también va a haber una pericia que sea...? Sí, de explosivos, de peritos... Les digo porque ya la empresa salió a decir que no había ninguna irregularidad y no hubo ninguna alerta, cosa que los vecinos dicen que sí, incluso ya está como registrado. Todo hecho en que esté en el ámbito criminal, en el tema de una investigación científica, siempre, sí o sí, va a dejar un rastro, una evidencia del lugar de explosión, de implosión, del lugar de pérdida, todo, como así dicen siempre, que los cuerpos nos hablan, todos los objetos. La escena del lugar del hecho no sale. El tema es que hay que saberlo leer, interpretar y sobre todo poderlo leer tranquilo. Hoy por hoy lo que veníamos hablando hace un ratito, todo el tema del protocolo de abordaje de una investigación científica del delito comienza en la escena del delito. Entonces tenemos que saber determinar que hay dos categorías de peritos, que uno que es un especialista en el lugar de los hechos y los otros especialistas en el laboratorio. O sea, ambos trabajan en pos de poder ilustrar y ser un auxiliar de la justicia. Y un tema que vos dijiste al principio, o que estuvimos hablando en el planteo, no toda evidencia, no todo rastro... Es la prueba contundente. Es una prueba, es una prueba. Pero, una evidencia no significa que es una prueba, hay una recategorización, se recategoriza de indicio levantado en el lugar, pasa a una evidencia científica donde la comunidad científica coincide que eso es, levantamos una mancha, es un indicio. La mancha para hacer sangre, para hacer tomate, para hacer pintura, habrá ciertos elementos científicos que determinen lo que es. Ahí pasa a ser una evidencia científica verdadera. Sí, que nadie duda de ella, pero para que sea prueba y llevada a juicio, tiene que tener que ver con el contexto del hecho. Entonces, la cadena de custodia es importante, cómo se levantó la muestra, no fue plantada, no fue agregada, no fue contaminada, no fue de alguna manera apareció de improviso, o sea, ahí hay un tema de método inductivo, que significa de cómo yo voy a ir planeando las hipótesis, pero hay un método deductivo, que es lo que yo analizo, mido, como dice él, primero lo levanto, después lo analizo en el laboratorio y llego con la deducción correcta a lo que es. Pero también hay un método abductivo, ¿qué significa? El salto, ¿no? ¿Qué es lo que me falta o qué me agregaron? Bueno, eso lo agrega el investigador, ¿no? A mí en la facultad me decían el método abductivo es lo que hizo Cristóbal Colón en la abducción, cuando le lleva el huevo a la reina y le dice la tierra es redonda, es decir, ahí no había ni de la parte al todo ni del todo a la parte, sino una suerte de parábola o de salto en donde tiene que ver el conocimiento del profesional que está investigando. Seguro. Y hasta dónde, antes yo, por cómo yo conocía lo que era administración de justicia, era el juez. No deja de ser el juez. No, por supuesto que no. Pero veo demasiada... que lo veo como algo positivo, no tengo ni juicio de valor, veo un hecho, veo demasiado protagonismo de un perito que antes era uno más. Mirá, ahora no. Esto por ahí hay que dejar un poco en claro para la audiencia que los códigos de procedimiento penal son distintos en toda la provincia. Entonces, hablamos de un juez, en Provincia de Buenos Aires, un juez de garantía es el que está en él, por decir, el que convalida, el que autoriza... Sí, lo que es el fiscal que tiene la instrucción de la causa. Después está un juez del tribunal oral, que lamentablemente es un tipo absolutamente probo y no puede aportar en el tema de investigación científica de un delito, ¿correcto? Sí, obviamente va a aportar su interpretación. Entonces, ¿a qué voy en esto? La interpretación del elemento probatorio en el lugar del hecho
hoy, y va mutando, por suerte, en un asesor permanente del fiscal. El perito, en lo que yo conozco, el Departamento Judicial de Lomas de Zamora, no solo mi área y la competencia que yo tengo en imagen forense, sino de todos, que eso fue mutando a través del tiempo. Antes, un juez le mandaba los puntos de pericia, que obviamente son ciertos, pero hoy hay que ilustrar permanentemente al juez y asesorar de las nuevas técnicas, de las nuevas tecnologías, qué es lo que está pasando en el mundo. Hoy, yo te diría, en la República Argentina, con todos los problemas que podemos tener, hay una red argentina de ciencias forenses, hay un Ministerio de Justicia de la Nación que aporta dinero a esta red argentina de ciencias forenses, donde estamos recién comenzando, te estoy hablando en los últimos 2, 3 años, a que la investigación científica del delito, no te hablo ya de los peritos, sino toda la comunidad, toda la experticia, todas las herramientas de tecnología se estén incorporando. Y como tal, empieza a tener un protagonismo. Yo no sé si un protagonismo, seguimos siendo auxiliares, nosotros, en mi caso, del fiscal. Para los medios son como la nueva estrella de la escena de la investigación o de la causa. Sí, lo que pasa es que hay temas, por ejemplo, que son contundentes, donde el juez lo toma como una verdad, el ADN, por ejemplo. Cuando el ADN está bien tomada la muestra y se hace toda una buena investigación del ADN, es contundente desde el punto de la verdad. Son temas asociativos al sospechoso de identidad. Por ejemplo, temas de identidad que son asociativos, que son de descarte. Un pelo, por ejemplo, es de descarte, salvo que le haga el ADN. Pero puedo decir que este pelo corresponde a otra persona, puedo descartarlo. Por ejemplo, una huella del iris es contundente, es asociativa. Una huella digital es asociativa. Pero, por ejemplo, hay otras cosas como la antropometría, como por ejemplo la huella de la oreja. Que sirve más para descartar que para probar. Por ejemplo, el grupo sanguíneo. Entonces, hay que tener en cuenta eso y el fiscal tiene, o el juez que está instruyendo la causa, tienen que entender y preguntarle a veces a los peritos si se puede hacer algo más para llegar a esa etapa que decíamos de pruebas. Porque a veces puede ser un ¿Y cómo ven ustedes cómo está la cuestión? Porque, por ejemplo, en el caso de Ángeles, bueno, tenemos especialistas o opinólogos en todos lados, Sí, bueno. demasiado para mi gusto. Me pregunto si cualquiera que más o menos hizo algo de peritajes o de pericias, entonces ya puede opinar, puede hablar de tal caso, o si hace falta, o puede formar parte o ser perito de parte, o hace falta cumplir con determinadas condiciones. Y si esto se toma en cuenta por la justicia. Sí, yo creo que, tiene que haber condiciones en cuanto a lo que se le brinde a la justicia, y también tiene que haber un vocero de parte del juez. Para que también, y es importante esto, que con los elementos que tiene de las diferentes especialidades, estamos hablando de disciplinas diferentes, ¿no? O sea, un juez por ahí requiere de 5 o 6 disciplinas, el de imagen forense, el químico, el médico, el balístico, lo que sea. Bueno, una vez que se nutre de esa información adecuadamente, tiene que poder tener un vocero que informe a la comunidad y no dejar que se deje que los diferentes opinólogos confundan, pues la sociedad tiene derecho a conocer, a saber, ¿sí? Los periodistas son aquellos que tienen esa misión de informar, pero también tiene que haber una manera de que la información sea lo más fidedigna posible y se sepa hasta dónde se puede dar información, porque hay partes que son secretas. Absolutamente, pero bueno, se está mezclando mucho de la especulación y los debates televisivos con lo que está pasando en la causa. Licenciado Alvaredo, usted estuvo ya antes de terminar este bloque, que quería señalarlo, usted como perito en imagen forense trabajó en el caso Mariano Ferreira. No, en el caso, disculpa, Costecchi Santillán, que para el área mía, o para el área de imagen forense, fue un antes y un después, ¿no? Fue pensar que es uno de los primeros juicios en la República Argentina. 2002 ocurrió el hecho, en julio de 2002. Cuando se hace el debate público, ya en el 2002, cuando se empieza a investigar, uno de los puntos de partida era cómo se incorporaba una imagen digital, que antes era analógica, de los rollos, en un proceso probatorio. Claro. Pero no solo eso, que eran las primeras cámaras digitales que los medios tenían, sino, bueno, por la estrategia de la Fiscalía en la investigación, es cómo hacer un rompecabezas desde el momento que se encontraron los cuerpos para ir para atrás con todo el mix de imágenes de video de los canales, de agencias de noticias. La foto bruleada de Franchotti y luego que aparece y luego y después poder interrelacionar. Pepe Mateo, el fotógrafo que lo va descubriendo. Exacto, y después poder interrelacionar. Eso fue un antes y un después. De ahí, como el área forense empieza a tener mayor participación, como decíamos, por ejemplo, en un lugar del hecho, una persona, vos con un celular hoy, vos tenés el perfil de una persona. Entonces, es muy profundo el análisis que hay que hacer de esos objetos, porque no solo está, como dicen, la pericia, o ¿cómo es?
la autopsia psicológica. Sí, No, lógico. claro, claro. Hoy uno con elementos de prueba, como puede ser un dispositivo, vos tenés un montón de información de la víctima o del victimario. Sí, que sí, toda- que dejó el... sí, sí. Absolutamente. Gracias a los dos. Bueno. Y esperamos seguir con esto porque, bueno, la realidad lamentablemente nos da permanentemente temas como para seguir avanzando y viendo hacia dónde va la justicia, ¿no? Y los nuevos paradigmas en la justicia. Ustedes recién me decían de la evidencia testimonial a la Evidencia científica. Evidencia científica. Ahí está la justicia. La pausa y vamos a hablar con un juez. www.serajusticia.net. Todos los programas emitidos por Metro y la información permanente de las principales noticias del escenario jurídico. www.serajusticia.net. Desde hace 8 años, aportando datos para entender los fallos más importantes, consultando el archivo más detallado y conociendo las definiciones de todos los tribunales argentinos. Con presencia activa en Twitter y Facebook, www.serajusticia.net es la actualización más completa del acontecer judicial del país. Y el doctor Matías Dines, juez del Tribunal en lo Criminal número 5 de La Matanza. Gracias, doctor, por haber venido hasta aquí. La verdad que es muy importante su presencia en Será Justicia porque tenemos de alguna manera la mirada como del dueño de la investigación, o bueno, en este caso usted está en un tribunal oral, en lo criminal, pero bueno, los jueces en sí, más allá de si son de garantías de tribunal oral, etcétera, tienen mucho peso en lo que es evaluar cómo se hizo una investigación. Y quería conocer su mirada respecto a esto que acabamos de hablar, de la importancia de las pericias. No, coincido con lo que se dijo. Obviamente, un poco se habló, hay que hacer una diferenciación entre los códigos procesales más de tinte inquisitivo, donde el juez tenía a su cargo la investigación. Exacto. Y es el que proponía pericias. De los códigos penales más modernos, entre ellos el de la provincia de Buenos Aires, donde el juez es un tercero imparcial que se maneja con las pruebas y las hipótesis que le riman las partes. Sí, fundamentalmente perfecto. la parte acusadora, en cabeza del fiscal. Reforma de Arlanian fue, ¿no? Claro, en el año 98 entró en vigencia en la provincia de Buenos Aires este sistema más de tipo, no ya inquisitivo, sino tipo acusatorio, de tinte acusatorio. En ese sentido, los jueces, tanto el juez de garantías como en el caso de los tribunales, ya no tenemos la potestad o la facultad de impulsar la investigación y de proponer medidas de pruebas, sino de recibir las pruebas que aportan las partes y valorarlas. Sí. Y las pericias y los peritos, en ese sentido, como bien se dijo, son instrumentos auxiliares de la justicia que permite que los jueces, que no somos expertos en innumerables materias, claro. Tratamos de hacerlo en derecho, No, por lo pero menos. sería imposible. Ya con Es que sean imposible. expertos en saber a quién recurrir. Un poco en el periodismo pasa eso también, ¿no? Es importante ya no quién tiene una agenda de teléfono, sino quién sabe en la menor cantidad de tiempo a dónde tiene que recurrir. ¿No? Claro. Tal cual. Entonces, en ese sentido, los jueces tenemos que basarnos en las opiniones y en las conclusiones de diferentes expertos que nos traen, y tratando de explicarlo en el lenguaje más sencillo y entendible posible, sus conocimientos, sus experiencias, sus conocimientos técnicos. Y en ese sentido el juez lo que puede hacer, lo que debe hacer es realizar una suerte de valoración o de control de esa prueba a la hora de valorarla, tanto en cuanto a si esa prueba o si esa pericia ha cumplido con todos los recaudos formales que los códigos establecen y que básicamente apuntan a asegurar la bilateralidad del derecho de defensa, o sea, que todos aquellos elementos de prueba que estén incorporados al expediente hayan podido ser controlados por la parte que no la produjo a esa prueba, controlar cuando esa prueba, cuando ese estudio técnico o esa pericia se estaba confeccionando, como también controlar, en su caso, las conclusiones de esa pericia y tener la posibilidad de rebatirla. Cómo también se ha hablado en el bloque anterior, cómo se han levantado las evidencias, si se hace preservar la cadena de custodia, que no haya la nulidad de la prueba, como en general la parte acusada va a pedir si la cuestión es incriminatoria o complicada. Exacto. Y después hacer una suerte de control intrínseco, o sea, de la pericia en sí. Control que obviamente en la mayoría de los casos no va a poder realizar el juez anteponiendo sus conocimientos personales al conocimiento del perito. Justamente para eso está convocado el perito, para suplirlo. Pero sí el control que uno puede realizar es un control de logicidad
del estudio, por ejemplo, si las conclusiones se corresponden con los fundamentos o con las motivaciones del estudio. Un control o una valoración también de la idoneidad del perito, de la experiencia que el perito pueda acreditar en la materia, Sí. de el grado de aceptabilidad que tiene esa rama del conocimiento en el ámbito académico o científico. Por ejemplo, hay determinados peritos que están ya... bueno, un perito forense de la morgue ya es incuestionable. Debe haber otros peritos que no tienen en la justicia tanta cabida como... Digamos, un perito forense de la morgue lo que tiene es, en general, dependiendo de su antigüedad, tiene una experiencia por el propio cúmulo de trabajo que tiene que desarrollar. ¿Qué es eso? Exactamente. Es. Exactamente. Usted no esté un juez, digamos. Tiene una experiencia que obviamente hace que uno lo valore de una forma más positiva, si se quiere, en relación a un perito inexperto, por ejemplo. Claro. En este sentido, la Corte Suprema de Estados Unidos, por ejemplo, ya en los años 90, en un leading case, Dubert, estableció como esta serie de reglas o de estándares que tiene que cumplir las pericias para poder ser valorada. Y en sentido similar, en nuestro derecho, la jurisprudencia también un poco atiende a esto. O sea, lo que hablábamos antes, la experiencia, la idoneidad, la solvencia que demuestra el perito, la opinión de los otros peritos que puedan controlar la pericia o de los consultores técnicos que sin ser peritos intervienen en el proceso, digamos, para asesorar a las partes. El grado de receptividad o de aceptación que tiene en esa rama del conocimiento la disciplina, la existencia de publicaciones sobre esa materia. O sea, son todos elementos que el juez tiene que considerar, tiene que evaluar para, a la hora de valorar las conclusiones de la pericia, otorgarle mayor o menor verosimilitud. ¿Cómo es? ¿El juez puede nombrar a cualquier perito? ¿Hay un cuerpo de peritos en todas las áreas? ¿El juez puede de alguna manera optar por otros especialistas que no sean los que están catalogados? Eso depende mucho de los diferentes códigos procesales. En el caso puntual en el caso de la provincia hay asesorías periciales, oficiales, donde hay un cuerpo de peritos. En algunas asesorías más completas y los peritos cubren mayor cantidad de áreas y en otras no tanto. Y generalmente los peritos, digamos, son elegidos de ese cuerpo de peritos o seleccionados. ¿Cuál es el riesgo que corremos con el hecho de que un perito tenga en sus manos de alguna manera el curso de una investigación judicial? A ver, el curso siempre debería estar en manos del fiscal de la investigación, estamos hablando. Yo estoy exagerándolo, ¿no? Claro, Mira, desde los medios, el perito es la estrella de la investigación. Claro. Los medios son los que cuentan una investigación, no las hacen. O sea, que eso ténganlo claro. No siempre van a decir exactamente lo que está pasando, porque además ignora muchas cosas que pasan en la causa. Pero se lo presenta como el que tiene la verdad. Entonces, ¿cómo hacemos cuando nos pasamos todos de rosca con esta sobrevaloración del perito? A ver, la actividad del perito es muy importante y es muy valorable y muy valorada. Obviamente que el perito lo que va a aportar es un dato o un indicio, como se decía también en el bloque anterior, que debe ser valorado y ponderado con todo un cúmulo de otros elementos de prueba que están en el expediente. Un análisis de ADN puede ser, puede arrojar una conclusión con un nivel de certeza prácticamente absoluta, de 99,99% de certeza, y va a permitir establecer, por ejemplo, una filiación, ¿sí? Ahora, la incidencia del ADN o de ese resultado, del resultado de esa pericia en el expediente, va a depender, y de la importancia, va a depender de otro cúmulo de pruebas y de qué es lo que se está discutiendo. Absolutamente. Quizás no se discuta la existencia de una relación sexual, por ejemplo, sino lo que se discute es si hubo o no consentimiento. En ese sentido, el ADN no va a aportar demasiado. Claro. O ¿no? sea que sigue todavía valorándose un montón de pruebas que tal vez incluso los medios no contamos y metemos todo en un ADN, pero que no son obviamente materia de conclusión del juez, ¿no? Tiene que ver con es que el juez lo que va a ver es la mayor cantidad de concordancias que surjan de todos los elementos de prueba. Obviamente que hay pruebas, la prueba dactiloscópica, la prueba de ADN, que tienen un grado de certeza altísimo, casi absoluta, y van a tener mucha importancia. Lo que va a haber que constatar es si las pruebas testimoniales, por ejemplo, la prueba documental, la prueba de informes, las otras pruebas que existan,
avalan esas conclusiones Y o no las... que le invaliden. Exacto. Doctor, muchísimas gracias. No, por favor. Doctor Matías Din, que es integrante del Tribunal Oral número 5 de La Matanza. Pueden ver más información que tenemos sobre este tema en nuestra página web serajusticia.net, www.serajusticia.net. Nos volvemos a encontrar el próximo martes a la misma hora, a las 10. Chao.